Mientras el mundo celebraba la entrada al año 2026, algo extraordinario estaba ocurriendo en Israel. Algo que no había sucedido en más de 2000 años. En las colinas de Judea, en las calles de Jerusalén, en las fronteras del norte, eventos que los profetas describieron con precisión milimétrica comenzaron a manifestarse. Y la mayoría de la humanidad ni siquiera se dio cuenta. Podríamos estar presenciando el cumplimiento meticuloso de advertencias sobre Israel escritas hace milenios. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un análisis de eventos verificables que ocurrieron en Israel durante 2025, eventos alineados con profecías bíblicas específicas sobre esta nación. Y lo más inquietante, todos apuntan hacia 2026 como un año de importancia profética sin precedentes, centrado en Israel. Prepárate, porque una vez que conectes estos puntos, nunca verás las noticias sobre Israel de la misma manera. Bienvenidos a Ecos de la Biblia. Número 1. El sacrificio que nadie vio venir. Julio de 2025. En la antigua ciudad de Shilo, al norte de Jerusalén, un grupo de rabinos y sacerdotes levitas realizaron un ritual que no se había ejecutado desde la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Sacrificaron una vaca roja. Ahora, podrías preguntarte, ¿por qué debería importarme el sacrificio de un animal en Israel? La respuesta está en el libro de Números, capítulo 19. Allí, Dios le ordena a Moisés un mandamiento extraordinario y específico. Una vaca completamente roja, sin manchas, sin defectos, que nunca haya llevado yugo, debe ser sacrificada. Sus cenizas, mezcladas con agua, son el único medio para purificar ritualmente a los sacerdotes y al pueblo de Israel. Sin estas cenizas, no puede haber servicio en el templo. Sin estas cenizas, los sacerdotes permanecen impuros. Sin estas cenizas, el tercer templo, profetizado en las Escrituras, no puede funcionar. Durante 2 milenios, los judíos ortodoxos han buscado esta vaca. Generación tras generación, criadores dedicados intentaron producir el animal perfecto. La mayoría fallaba. Un solo pelo blanco, una pequeña mancha. Cualquier imperfección la descalificaba. Hasta 2025, el Instituto del Templo en Jerusalén anunció que no una, sino varias vacas rojas habían sido certificadas como perfectas según los estándares bíblicos. Byron Stinson, un ganadero cristiano de Texas, había trabajado durante años con criadores israelíes hasta este momento. Las vacas fueron llevadas a Israel. Fueron examinadas meticulosamente por rabinos expertos. Y en julio, mientras el mundo se distraía con crisis políticas y económicas, el sacrificio se llevó a cabo. Pero aquí está lo que los medios principales no te dijeron. Este evento no fue público. No hubo transmisión en vivo. Los organizadores lo mantuvieron deliberadamente discreto. ¿Por qué? Porque sabían que el mundo musulmán lo vería como una provocación, porque sabían que activaría alarmas geopolíticas, porque sabían que este acto tiene implicaciones proféticas masivas. Las cenizas ahora existen. Están guardadas, están listas, y según la profecía bíblica, su uso marca el comienzo de algo que cambiará el mundo para siempre. Número 2. El templo que no debería ser posible. Hablemos del tema que todos saben que existe, pero que casi nadie quiere mencionar. El templo que todavía no ha sido reconstruido. Ezequiel pasó capítulos enteros, del 40 al 48, describiendo en detalle arquitectónico un templo que sería construido en los últimos días. No estaba hablando del templo de Salomón, destruido en el 586 a.C. No estaba hablando del templo de Herodes, que los romanos arrasaron en el año 70.
estaba hablando de un tercer templo. Y en 2025, los preparativos salieron de las sombras. El Instituto del Templo, fundado en 1987, ha estado trabajando metódicamente durante décadas. Han recreado más de 100 utensilios sagrados: el altar de oro, el candelabro de 7 brazos, las vestimentas del sumo sacerdote con piedras preciosas auténticas. Han identificado y entrenado a sacerdotes levitas, descendientes verificados de la tribu de Leví. Han diseñado planos arquitectónicos completos del tercer templo. En 2025, algo cambió. Fondos gubernamentales discretos comenzaron a fluir hacia estos proyectos. Figuras políticas de alto perfil, incluido Pete Hegseth, nominado como secretario de Defensa de Estados Unidos, hablaron públicamente sobre el monte del templo y la posibilidad de reconstrucción. There's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. Ensayos de rituales se llevaron a cabo en el Monte de los Olivos, frente a las murallas de Jerusalén. Informes no confirmados, pero circulando en círculos proféticos, sugieren que la construcción simbólica o preparatoria ya comenzó en fases secretas. Módulos prefabricados, materiales almacenados, coordinación con arquitectos que han estudiado cada medida bíblica. Pero aquí está el problema. El lugar más sagrado para construir el templo es el monte del templo. Y en ese lugar, actualmente, se encuentran la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, dos de los sitios más sagrados del Islam. Esto no es solo un proyecto de construcción, es una bomba de tiempo geopolítica. Y la profecía bíblica dice que este templo será construido. Daniel 9:27 habla de un príncipe que confirmará un pacto con muchos durante una semana profética de 7 años. En medio de esa semana, este príncipe hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero para que el sacrificio cese, primero debe estar ocurriendo. Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:3-4, advierte sobre un hombre de pecado que se sentará en el templo de Dios, proclamándose él mismo como Dios. Esto se conoce como la abominación desoladora que Jesús mencionó en Mateo 24:15. Todo esto requiere un templo funcional. Y por primera vez en 2000 años, ese templo no es solo una fantasía religiosa, es una posibilidad tangible que está siendo preparada activamente. La pregunta no es si, la pregunta es ¿cuándo? Y muchos estudiosos de la profecía señalan el año 2026. Número 3. Cuando las naciones se levantan contra una ciudad. Zacarías 12:2-3 contiene una de las profecías más específicas y verificables de toda la Biblia. Dice: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y será que en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán gravemente desgarrados. En otras palabras, Jerusalén se convertiría en un punto focal de conflicto internacional, una piedra pesada que las naciones intentarían mover, pero que les causaría daño. 2025 fue un año récord en el cumplimiento de esta profecía. Las tensiones entre Israel y sus vecinos alcanzaron niveles no vistos desde 1973. Los conflictos con Hamás, Hezbollah e Irán se intensificaron dramáticamente. Pero aquí está lo fascinante. Las alianzas que se formaron son exactamente las que Ezequiel predijo hace 2600 años. Ezequiel 38 describe una coalición futura liderada por Gog, de la tierra de Magog, junto con Persia, Cus, Put, Gomer y Togarma. Los estudiosos bíblicos
han identificado estas naciones antiguas con regiones modernas: Magog como Rusia, Persia como Irán, Togarma como Turquía. En 2025, Rusia, Irán y Turquía intensificaron su cooperación militar y política de manera sin precedentes. Ejercicios militares conjuntos, acuerdos de defensa, coordinación estratégica en Siria, todo girando alrededor de Israel. Esto no es especulación, es documentado, es verificable. Y luego está el fenómeno global del antisemitismo. En 2025, protestas anti-israelíes estallaron en capitales de todo el mundo. Universidades, gobiernos, organizaciones internacionales, todos parecían estar enfocados obsesivamente en una nación del tamaño de Nueva Jersey. Jesús dijo en Mateo 24:6, «Oiréis de guerras y rumores de guerras, porque es necesario que todo esto acontezca». 2025 fue el año de los rumores, los preparativos, las alineaciones. ¿Podría ser 2026 el año de la ejecución? Número 4. Los cielos están declarando algo. Lucas 21:25 registra las palabras de Jesús. Dice lo siguiente: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas». En septiembre de 2025 ocurrió un eclipse lunar parcial visible desde Israel. Este eclipse fue el último de una serie de fenómenos celestiales que algunos observadores proféticos han estado rastreando meticulosamente. Las lunas de sangre, eclipses lunares totales que hacen que la luna se vea roja, han capturado la imaginación de estudiosos de profecía durante la última década, particularmente cuando estos eclipses caen en fechas de festividades bíblicas judías, como la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Entre 2014 y 2015 ocurrió una tétrada. Una tétrada es un conjunto de 4 eventos que suceden de manera consecutiva y están relacionados entre sí. En ese período se dieron 4 lunas de sangre seguidas, y lo llamativo es que todas coincidieron con festividades bíblicas. Históricamente, estas tétradas han coincidido con eventos significativos en la historia judía. La expulsión de España en 1492. La creación del Estado de Israel en 1948. La Guerra de los 6 Días en 1967. Los eventos celestiales de 2025 no fueron una tétrada, pero marcaron transiciones astronómicas que algunos interpretan proféticamente. Y aquí está lo intrigante. Hay predicciones de un evento solar mayor en 2026 que completaría un ciclo de 4 fenómenos celestiales significativos. Ahora, seamos claros, no todos los eclipses son señales proféticas. El Sol y la Luna siguen patrones predecibles. Pero cuando estos patrones se alinean con eventos geopolíticos sin precedentes centrados en Israel, ¿en qué punto dejamos de llamarlo coincidencia? Joel 2:31 dice: «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová». Apocalipsis 6:12 describe el 6º sello. Dice: «Y miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre». Estas no son descripciones de eventos normales, son advertencias de juicios divinos inminentes. Y mientras los cielos declaran su mensaje, otra señal profética se está cumpliendo simultáneamente en la tierra. Número 5. La apostasía. Cuando las iglesias abandonan la verdad. Pablo advirtió en 2 Tesalonicenses 2:3.
No os dejéis engañar de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga primero la apostasía. La palabra griega apostasía significa literalmente alejamiento o rebelión. Es un abandono deliberado de la fe verdadera. 2025 fue un año marcado por niveles alarmantes de apostasía en denominaciones cristianas principales. Doctrinas fundamentales fueron cuestionadas o rechazadas abiertamente. La exclusividad de Cristo fue diluida en nombre de la tolerancia. La autoridad bíblica fue subordinada a tendencias culturales. Pero aquí está lo que muchos no notan. La apostasía no es solo un síntoma de decadencia moral. Según la profecía bíblica, es una señal específica que prepara el camino para el anticristo. Cuando las iglesias abandonan la verdad, cuando el discernimiento espiritual colapsa, cuando tendrán comezón de oír y se apartarán de la sana doctrina, entonces la humanidad queda vulnerable al engaño masivo. Apocalipsis 13 describe un sistema religioso global que adorará a la bestia. ¿Cómo es posible que el mundo entero caiga en tal engaño? Porque el terreno ya habrá sido preparado por generaciones de relativismo, sincretismo y rechazo de la verdad absoluta. En 2025, ese terreno no solo fue preparado, fue fertilizado, regado y está listo para la cosecha. Número 6. 2026, el año del jubileo profético. Ahora, conectemos todos estos hilos. Tenemos cenizas de vaca roja, listas para purificar sacerdotes. Tenemos preparativos acelerados para el tercer templo. Tenemos alianzas internacionales alineadas exactamente como Ezequiel predijo. Tenemos a Jerusalén como el centro del conflicto global. Tenemos señales celestiales. Tenemos apostasía generalizada. Y luego está 2026. Algunos estudiosos de profecía han señalado que 2026 marca exactamente 70 años desde la Guerra de los 6 días de 1967, cuando Israel recuperó control de Jerusalén Oriental y el monte del templo. En numerología bíblica, 70 es un número significativo. 70 años de cautiverio babilónico, las 70 semanas de Daniel. Otros han notado que los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contienen textos proféticos que algunos interpretan apuntando hacia 2026 como un año de eventos escatológicos mayores. También está la teoría del año jubilar. Cada 50 años, Israel debía observar un año de jubileo, un año de liberación y restauración. Leviticus chapter 25, verses 8 to 10. I'm going to read these verses with you. It says, "You shall count," this is God speaking to Moses, "you shall count 7 weeks of years, 7 times 7 years, so that the time of the 7 weeks of years shall give you 49 years. So 7 times 7, 49 years. Then you shall sound the loud trumpet on the 10th day of the 7th month, on the day of atonement. You shall sound the trumpet throughout all the land. And you shall consecrate the 50th year, and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a year of jubilee for you, when each of you shall return to his property, and each of you shall return to his clan." Si calculamos desde ciertos eventos clave en la historia israelí moderna, 2026 emerge como un posible año jubilar profético. ¿Es especulación? Absolutamente. Nadie conoce el día ni la hora del regreso de Cristo. Mateo 24, 36 es claro sobre eso. Pero Jesús también reprendió a los fariseos por no discernir las señales de los tiempos. Hipócritas. Saben discernir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. No estamos estableciendo fechas, estamos observando convergencias. Y las convergencias que vimos en 2025
apuntando hacia 2026, son innegables. Número 7. El tratado que iniciará todo. Daniel 9:27. Es quizás el versículo profético más crítico para entender la cronología de los últimos tiempos. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esta semana es interpretada por la mayoría de los estudiosos de profecía como 7 años, el período conocido como la tribulación. Comienza con un tratado o pacto confirmado por el anticristo con muchos, presumiblemente incluyendo a Israel. Durante los primeros 3 años y medio habrá paz aparente. El templo estará funcionando, los sacrificios se reanudarán, Israel se sentirá seguro, pero a mitad del período el anticristo romperá el tratado, detendrá los sacrificios y se proclamará Dios en el templo. Esto desencadena la gran tribulación, los 3 años y medio finales de juicio divino sin precedentes sobre la tierra. Aquí está lo inquietante. Desde los acuerdos de Abraham en 2020, ha habido un impulso continuo hacia acuerdos de paz en el Medio Oriente que involucran a Israel y múltiples naciones árabes. En 2025, ese impulso se intensificó. Representantes diplomáticos de alto nivel, incluyendo figuras estadounidenses, han hablado abiertamente sobre un acuerdo integral de paz que normalizaría las relaciones entre Israel y sus vecinos, posiblemente incluyendo concesiones sobre el monte del templo. ¿Podría 2026 ser el año en que tal tratado se firme? Un tratado de 7 años que permita la construcción del templo en alguna configuración que acomode tanto las aspiraciones judías como las sensibilidades musulmanas. 1 Tesalonicenses 5:3 advierte: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El mundo clama por paz en el Medio Oriente. Los arquitectos de tratados trabajan incansablemente. Las naciones están exhaustas por conflictos. Y según la profecía, cuando finalmente logren esa paz aparente, cuando el mundo suspire aliviado, es exactamente cuando comenzará la cuenta regresiva final. ¿Qué significa todo esto? Si has llegado hasta aquí, probablemente te estés preguntando: ¿qué se supone que debo hacer con esta información? Primero, verifica todo. No creas ciegamente nada. Examina las escrituras. Investiga los eventos de 2025. Compara las profecías con los acontecimientos actuales, como los bereanos en Hechos 17:11, que examinaban las escrituras diariamente para ver si las cosas eran así. Segundo, mantén la perspectiva. Han habido muchas generaciones que pensaron que estaban viviendo en los últimos días. Algunos estaban equivocados, pero eso no significa que todas las generaciones estén equivocadas. Eventualmente, una generación tendrá razón. Tercero, no te dejes llevar por el miedo. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Para los creyentes, las profecías de los últimos tiempos no son una fuente de terror, sino de esperanza. Significan que Dios está en control, que su plan se está desarrollando exactamente como lo prometió, y que la redención final está acercándose. Pero también significan urgencia. Si estas convergencias son realmente señales de que el tiempo se está acortando, entonces hay implicaciones prácticas para cómo vivimos hoy. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. 5 eran prudentes
y tenían aceite en sus lámparas. 5 eran insensatas y no estaban preparadas. Cuando llegó el novio, solo las preparadas entraron al banquete. La preparación no es solo espiritual, es relacional. Hay personas en tu vida que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio antes de que sea demasiado tarde. Es financiera. Estás viviendo con la sabiduría de alguien que reconoce que los sistemas mundiales podrían colapsar. Es mental. Estás anclado en la verdad bíblica lo suficientemente profundo como para no ser arrastrado por engaños venideros. Gracias por escuchar hasta el final. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios esta frase: Señor, despierta mi corazón para entender tus tiempos. Cada comentario es una declaración de fe y una forma de que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar estas verdades hoy. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Al hacerlo, no solo apoyas este canal, sino que te aseguras de no perderte los próximos videos donde analizamos, con profundidad y respeto bíblico, las profecías que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Ignorar estas señales es perder discernimiento. Estar aquí es mantenerse despierto. Dale like, comparte este video y camina con nosotros en este tiempo decisivo. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo video. Amén.